Buenas tardes a todos, vamos a empezar. Hoy tenemos Juan Antonio Pastor Sánchez, profesor de la Universidad de Murcia, que nos va a hablar de semántica y web de datos, un tema complementario al que estáis viendo ahora en la asignatura y que nos va a dar una perspectiva distinta a lo que estamos viendo. Sin más preámbulo, pues Juan Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, agradezco a la organización del máster la posibilidad de estar aquí pues, con vosotros impartiendo este webinar. Voy a activar la cámara, ¿vale?, para centrarnos mejor en la presentación. Lo que es el contenido de este webinar va a versar en torno al nuevo enfoque que se le está dando a la web y no tan nuevo, desde hace unos años, en relación a cómo publicar datos que sean semánticamente interoperables para que puedan ser procesados por máquina. Lo primero que debemos entender es la relación que existe entre la semántica y las máquinas. Por máquinas entendemos por cualquier aplicación que pueda ser capaz de trabajar con datos, de trabajar con información, de procesarla. En el caso de las personas, de los seres humanos, como se puede ver en esta diapositiva, nosotros somos capaces de, a través de, por ejemplo, un navegador web, de poder consultar información. Y nuestra capacidad de comprensión y de estructuración de conocimiento pues nos permite, de alguna manera, pues extraer datos estructurados de la información que nosotros podemos consultar. El problema es que para que una máquina pueda realizar este proceso, la información debe estar representada de un modo que sea explícita su semántica, de manera que no tenga ningún tipo de problema durante la interpretación de los datos y su interpretación. Aquí vemos el mismo ejemplo anterior, pero cómo una máquina es capaz de procesar la misma información mediante datos estructurados en un formato que puede ser legible por una máquina, que generalmente suelen estructurarse o suelen organizarse utilizando datos estructurados que siguen un esquema, y se suele utilizar precisamente estándares que son reconocidos por la comunidad, por fabricantes, por desarrolladores para organizar los datos. Básicamente, la clave de la interoperabilidad es que la semántica, el significado de los datos, resida en los propios datos y no en la aplicación que los procesa, de manera que sea la aplicación la que interprete en un sentido o en otro los datos que son procesados por la máquina. Ya Tim Berners-Lee, allá en la primera conferencia internacional sobre la web, en el año 94, pues ya propuso que los propios documentos debían servir para algo más que para que sean consultados por parte de las personas. Los documentos que nosotros podemos consultar a través de la web también tienen que ser procesados por las máquinas para que sean capaces de extraer información, que sean capaces de extraer datos y que esos enlaces, esos vínculos que nosotros utilizamos como navegación tengan en ese caso el papel de relaciones o de vínculos entre diferentes objetos. Básicamente de lo que se trata es precisamente de considerar a la web como una gran base de datos distribuida. Y todo lo que es la tecnología de la web va a servirnos para almacenar los datos en un entorno que permita su acceso a través de la red, y todo utilizando el protocolo HTTP que generalmente utilizamos para la navegación y la consulta de contenidos en nuestros navegadores, en nuestros browsers, pero otros clientes, otras aplicaciones denominadas clientes RDF, pues son capaces de acceder utilizando este protocolo, pero en vez de documentos a datos. Aquí podemos también ver una visión muy simple de cómo ha ido evolucionando la web. La web original, que estaba pensada para la publicación de documentos, que ha tenido un rápido crecimiento y donde los motores de búsqueda eran las herramientas fundamentales para poder localizar los diferentes contenidos a través de los miles de millones de páginas web
que hoy conforman la web, es una web que estaba pensada para su consulta por parte de las personas. Más adelante, la web 2.0 pues, aparece con la emergencia de los sistemas de gestión de contenidos. Se integran las herramientas de comunicación dentro de la propia web y los usuarios también participan en la creación de contenido. Es el momento en el que las redes sociales, en sus múltiples formas y variedades en cuanto a su función, pues se han hecho, por así decir, un hueco importante en el ecosistema de la web. Es una web pensada para personas, para comunidades de usuarios. Y la web semántica se basa fundamentalmente en el uso de metadatos, en el uso de ontologías para describir cualquier tipo de recurso de información. Se trata de publicar grandes cantidades de datos de forma estructurada y utilizando la propia tecnología de la web. Se podría decir que la web original conecta contenidos, conecta documentos, la web 2.0 conecta personas y comunidades de usuarios y la web semántica conecta datos. La clave en esta web semántica son los metadatos, porque proporcionan un mecanismo para poder describir cualquier tipo de recurso de información. Y esos metadatos, generalmente, esas descripciones se suelen basar en esquemas y vocabularios de metadatos que cuando precisan de unos niveles de formalización mayor, cuando necesitas establecer o definir aspectos como la cardinalidad o restricciones de aplicación de las relaciones entre diferentes tipos de recursos, entonces ya tenemos que ir a ontologías. La arquitectura tecnológica de la web semántica, en la que puede verse en esta diapositiva, vemos básicamente que seguimos utilizando la plataforma web. Tenemos que seguir acudiendo al concepto de formato, porque al fin y al cabo las máquinas, las aplicaciones, los sistemas informáticos necesitan procesar la información en un determinado formato que sigue una sintaxis. Y el formato precisamente es lo que permite expresar los datos que están estructurados según un modelo de datos, que en el caso de la web semántica es RDF. Para definir vocabularios, esquemas de metadatos, ontologías, pues vamos a utilizar también RDF esquema y OUL, y con todas estas herramientas ya estamos en posición de poder definir diferentes vocabularios y ontologías, como pueden ser SCORS, FOAF, la ontología de Wikipedia, etc. Precisamente estos vocabularios y ontologías se utilizan para la construcción de conjuntos de datos cuya recuperación y consulta pues se tiene que hacer mediante un lenguaje adaptado precisamente a esa forma de organizar la información que ahora veremos más adelante, como pueda ser Sparkle. Y el intercambio de reglas de inferencia, reglas lógicas, para poder inferir información a partir de los datos, pues en el caso de la web semántica se realiza mediante RIF. Un aspecto esencial en la web semántica es que absolutamente todo lo que se utiliza, todo lo que se referencia, las propiedades, las relaciones, los recursos, las clases bajo las cuales vamos a clasificar los diferentes recursos, objetos de información, se identifican mediante URIs. Las URIs son identificadores que permiten distinguir unos recursos de otros, y básicamente se trata de una serie de caracteres que precisamente permiten identificar de forma inequívoca y unívoca a los recursos. Hay veces en donde una URI tiene como misión simplemente identificar el recurso, sin que esa identificación esté ligada a localizar y acceder a dichos recursos en un entorno de red, como en el caso de las URNs. Aquí tenemos el ejemplo de cómo una URI puede ser una URN, en este caso un código ISBN. Cuando la URI también se puede utilizar para localizar y acceder a recursos en dicho entorno de red, entonces estamos hablando de una URL. El concepto con el que tal vez estamos más en contacto debido a que lo utilizamos cuando navegamos por la web con cualquier cliente de navegación. En este caso, la URI o cualquier URI se expresa utilizando caracteres que generalmente se limitan a los caracteres que nos ofrece el código ASCII. Pero cuando nosotros queremos utilizar URIs que se expresen utilizando cualquier alfabeto,
cualquier carácter que esté dentro del estándar Unicode, y esa codificación se realiza mediante UTF-8, entonces estamos ante un IRI. Aquí podéis ver, también se puede ver cómo una IRI, en este caso, utiliza caracteres que están fuera de los códigos o del alfabeto que nos ofrece el código ASCII. El concepto fundamental, o por así decir, el núcleo de la web semántica es el modelo de datos RDF. El modelo de datos RDF se basa en la definición de grafos, en donde la información está estructurada en forma de tripletas de la forma sujeto, predicado y objeto. En este caso, como se puede ver aquí, los nodos de dichos grafos pues se pueden expresar mediante iris, mediante literales y también mediante un tipo de recurso que se denomina nodo en blanco, sobre el cual pues tampoco vamos a entrar porque se trata simplemente de mostrar una visión general del modelo de RDF. Un predicado puede vincular dos nodos, dos recursos, en cuyo caso se denomina propiedad de objeto, o puede vincular también un nodo, un recurso, con un literal, en cuyo caso se denomina propiedad de datos. Un conjunto de datos, RDF, en realidad es una colección de grafos RDF. Los grafos RDF pueden albergar cientos, miles, docenas de tripletas, dependiendo del volumen de información, de datos que queramos tener en nuestro conjunto de datos. Un aspecto también muy importante son los espacios de nombres, los prefijos. Puesto que en RDF utilizamos los identificadores, IRI, para referirse a los nodos, las propiedades, los grafos, etcétera, lo que nosotros hacemos muchas veces para simplificar la referencia a determinados elementos de datos o determinados elementos o términos de metadatos y de elementos de ontologías, precisamente utilizar determinados espacios de nombre que se abrevian mediante prefijos. En este caso podemos ver cómo los términos de metadatos, title y date de Dublin Core, vemos cómo tienen una raíz común. En este caso, esa raíz se utiliza para definir un prefijo, en cuyo caso ya no será necesario referirnos a dicho término con toda la IRI en su totalidad, sino que únicamente debemos o deberíamos utilizar el prefijo que hemos usado para vincular el espacio de nombres con dicho prefijo, y en este caso vemos cómo el elemento title se identifica ya mediante un prefijo con DCTemsTitle. Aquí vemos un ejemplo de grafo RDF. En dicho grafo RDF podemos ver cómo estamos utilizando prefijos. La forma desarrollada de los prefijos la podemos encontrar aquí abajo. Vemos tripletas en donde estamos vinculando un recurso mediante una propiedad con un determinado literal, en este caso el título de esta obra, de Principios de Mecánica Cuántica, y también podemos ver cómo existen, estos son las propiedades de datos, y vemos que las propiedades de objeto que vinculan dos nodos, dos recursos, pues también se referencian del mismo modo, pero en este caso lo que estamos vinculando son dos recursos que tienen direcciones, referencias, iris, en este caso. Esas iris se pueden teclear en un navegador y nos podemos acceder a la información a la que referencian, ¿vale? Y nosotros lo que establecemos aquí es un grafo que en un principio, para su comprensión por parte de la persona, de humanos, puede ser adecuado, pero este grafo que podemos ver en la diapositiva no es adecuado para su procesamiento por parte de máquinas. Tenemos que expresar este grafo en alguno de los formatos que nos ofrece el modelo RDF para que se pueda serializar, se pueda codificar y pueda ser procesable por máquina. Aquí podemos ver cómo el anterior grafo, el grafo de esta diapositiva, se puede representar mediante diferentes serializaciones. Existen múltiples formatos. Y el formato que se use en unos casos u otros va a depender un poquito del entorno de aplicación en el que se van a explotar y se van a consumir los datos.
A veces la información de un conjunto de datos está disponible en varios formatos. Y aquí vemos como, por ejemplo, en el caso de RDF XML, pues utiliza todas las ventajas de la tecnología o la familia de tecnologías XML. En el caso de Tartet es un formato muy compacto y muy ligero y muy cómodo, no solamente de procesar por parte de las máquinas, incluso de leer y de entender por parte de las personas. Cuando necesitamos que un motor JavaScript sea capaz de consumir datos, pues tenemos que expresarlos en un formato que sea adecuado a dicho entorno de desarrollo, como puede ser JSON-LD, cuando queremos insertar información semántica dentro del marcado HTML de los documentos, podemos utilizar RDFA, etc. En un principio, RDF nos ofrece, nos aporta unos mecanismos muy básicos para la descripción de recursos. Cuando tenemos necesidad de ampliar o definir un vocabulario adaptado a las necesidades concretas de nuestro conjunto de datos, pues en ese caso pues tenemos que utilizar RDF Schema. RDF Schema nos va a permitir crear vocabularios definiendo clases, definiendo propiedades, de manera que RDF ya es un modelo de datos muy flexible porque también tenemos una herramienta, un instrumento para definir nuestros propios vocabularios. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo definimos una propiedad, que es fecha de nacimiento. El prefijo X es un prefijo de ejemplo que se utiliza para ilustrar este caso. Vemos que definimos este elemento, fecha de nacimiento, de tipo propiedad RDFS, indicamos cuál es el dominio de esa propiedad, indicamos cuáles son los posibles valores, el rango de esa propiedad, y en definitiva RDFS nos va a permitir definir nuevos vocabularios. Cuando necesitamos representar objetos de información, recursos con un grado muy alto de formalización lógica, entonces tenemos que recurrir a las ontologías. Las ontologías nos van a permitir definir cardinalidades, propiedades inversas entre sí, cuando nosotros podemos aplicar una determinada propiedad sobre una determinada clase de objetos o una combinación de clases de objetos, en cuyo caso necesitaremos definir restricciones, etc. Como RDF estructura la información en tripletas, pues necesitamos algún tipo de lenguaje que nos permita recuperar información. Porque si nosotros queremos trabajar con conjuntos de datos, dependiendo del volumen y del tipo de información que con la que vayamos a trabajar o escribir, nos vamos a encontrar que hay conjuntos de datos que pueden ocupar pues desde unas cuantas megas a varias gigas de información. No es operativo para cualquier máquina trabajar con la totalidad del conjunto de datos. Lo que es operativo es poder seleccionar determinadas chipletas, determinadas descripciones en función de ciertas condiciones. Sparkle precisamente tiene esa función. Y por hacer un símil, Sparkle es para RDF lo que SQL es para el modelo relacional. Aquí, por ejemplo, cuando necesitamos recuperar una información concreta, por ejemplo, cuál es el lugar de nacimiento o dónde nació Paul Dirac. Bueno, pues aquí podemos ver cómo lo que hacemos es definir patrones de tripletas. Y los patrones de tripletas que cumplen con esas condiciones que se definen dentro de la consulta Sparkle son recuperadas. Para que esto pueda ser posible, nosotros necesitamos que los conjuntos de datos, las tripletas RDF, estén dentro de Triple Store de bases de datos RDF. Nosotros podemos almacenar un conjunto de datos en un fichero de texto, pero para poder utilizar Sparkle necesitamos que ese conjunto de datos esté almacenado dentro de una base de datos RDF que sea compatible o que ofrezca un Sparkle Endpoint, que no va a ser más que un servicio web en donde tanto una máquina como las personas podemos conectarnos para lanzar consultas Sparkle y poder recuperar los datos en diferentes formatos. En este contexto tecnológico, hasta ahora he mostrado las bases tecnológicas de la web semántica
En este contexto tenemos que hablar de Linked Data. Linked Data o datos enlazados se basa en una serie de principios que hacen uso de este enfoque de las tecnologías de la web semántica. En primer lugar, Linked Data se basa en el uso de iris de referenciables. Una iris referenciable es que va más allá de la mera identificación. Cuando yo quiero utilizar una iris para poder acceder al recurso, en ese momento lo que estoy haciendo es desreferenciarla, porque estoy utilizando una iris no solamente para identificarlo, sino también para acceder a la ubicación donde se encuentra ese recurso y poder acceder en forma de URL para localizarlo y poder acceder a esos datos, descargarlos, consultarlos, etc. Otra de las claves de Linked Data es el uso del protocolo HTTP para los procesos de negociación de contenido. Cuando nosotros utilizamos un navegador web, generalmente lo que estamos haciendo al servidor es solicitar los contenidos en un formato específico, que es el formato de texto HTML. Bien, pues es posible que un cliente RDF que haga uso del protocolo HTTP pues quiera solicitar la información en algún otro formato. Bueno, pues el servidor tiene que tener mecanismos precisamente para poder identificar las peticiones en determinados tipos de formato y para poder indicarle al cliente RDF que ha hecho la petición que un determinado recurso asociado a una IRI en un formato específico se encuentra en una dirección concreta a la cual puede acceder posteriormente el cliente para descargar los datos en ese formato. Puesto que además los recursos se identifican mediante iris, pues es posible definir enlaces entre los mismos. Y no solamente entre recursos de un mismo conjunto de datos, sino que realmente la potencia que tiene la web semántica es poder interconectar diferentes conjuntos de datos. Y es cierto que, como he comentado anteriormente cuando he referido, pues también nos podemos descargar el conjunto de datos en su totalidad, un bulk download, pero lo realmente apropiado y adecuado cuando necesitamos localizar información específica y concreta es realizar una recuperación selectiva mediante Spark o mediante una API que de alguna manera simplifique también el uso de Spark, que resulta engorroso. Una API, en este caso, se trata de un servicio web en donde nosotros aplicar una serie de parámetros para recuperar la información o las tripletas que se ajustan a esas condiciones que definen los parámetros. Es necesario también que los conjuntos de datos tengan una licencia de uso. Cada vez hay más conjuntos de datos disponibles en la web. El problema es que no sabemos a veces hasta qué punto podemos reutilizar esa información, la podemos transformar, la podemos empaquetar, la podemos incluso vender a terceros, etcétera. Entonces es conveniente que los conjuntos de datos tengan su licencia. Y existen miles de conjuntos de datos, algunos de los cuales, como los que indico aquí, de Wikipedia, Wikidata, GNames, etcétera, son auténticos proveedores de datos estructurados que son consumidos y reutilizados por miles de aplicaciones a través de la web. Por hacer un símil, una comparación de lo que implica Linked Data, pues lo he comparado con OIPMH. En el caso de OIPMH, lo que hace un recolector OIPMH es, a través de la web, es recuperar los recursos y volcarlos, descargarlos en un repositorio centralizado. En el caso de Linked Open Data, en el caso de la aproximación Linked Open Data o Linked Data, lo que precisamente hacemos es conectar o crear un conjunto de datos que no es otra cosa más que la definición de las interconexiones entre diferentes recursos de dichos conjuntos de datos. Hace unos años, aproximadamente unos 4 o 5 años, el IEEE Consortium, que es el organismo encargado o responsable del desarrollo y evolución de la web, pues identificó que había una demanda creciente en cuanto a la publicación, la disponibilidad de conjuntos de datos y también en cuanto al interés para su uso, para su consumo.
Muchos de estos conjuntos de datos pues, se han ido elaborando sin ningún tipo de coordinación o colaboración entre diferentes editores de esos datos. A veces incluso han definido vocabularios específicos cuando ya existían otros vocabularios que cubrían las necesidades de descripción del conjunto de datos. Y en definitiva, el IEEE Consortium empezó a identificar que podíamos encontrarnos en un futuro con ciertos problemas en cuanto no solamente al desarrollo de conjuntos de datos, sino en cuanto a su consumo, porque si cada conjunto de datos utiliza su propia ontología o su propio vocabulario de metadatos para representar la información, representar los datos, estamos haciendo una base de datos que sí es distribuida, pero también un poco fragmentada, y la interoperabilidad entre los datos se puede resentir. Entonces, básicamente lo que ha hecho este IEEE Consortium es aportar una serie de metodologías, una serie de recomendaciones a través de su grupo de datos en la web, y básicamente de lo que se trata es de empezar a trabajar más que la parte tecnológica, la parte metodológica. Y aquí podemos ver cómo en la web o en la parte de edición o la gestión de contenidos pensados o diseñados para su consumo por parte de personas, pues tenemos tecnologías como HTML, JavaScript, WordPress, Apache, etcétera. Pero también tenemos una serie de métodos relacionados con las pautas de accesibilidad, arquitectura de la información, usabilidad, diseño responsivo, experiencia de usuario, etcétera. Bien, pues precisamente ahora que tenemos una masa crítica de tecnologías que nos permiten definir y publicar conjuntos de datos de un modo bastante sencillo, bastante eficiente, pues es necesario también utilizar una serie de metodologías que nos permitan definir conjuntos de datos y consumirlos de un modo razonable. Entonces hay que hablar ya de buenas prácticas, hay que hablar de repositorios de vocabularios como LinkedIn Open Vocabulary, hay que hablar de diseño de ontologías, de la calidad y el uso de los datos, de licencias, etc. Cabe hablar de datos abiertos, pero también de datos cerrados, que los datos cerrados también son un ecosistema muy importante en el entorno de las organizaciones. Y los datos abiertos, según la Open Knowledge Foundation, se definen como los datos que pueden ser libremente usados, modificados y compartidos para cualquier propósito. Pero, claro, las tecnologías web son también aplicables en entornos restringidos, en entornos cerrados, que no son abiertos. Son escenarios incluso en donde se están combinando datos abiertos con datos cerrados. Aquí tenemos una serie de escenarios de datos cerrados, datos que, por ejemplo, se encuentran accesibles, pero tras un firewall, mediante una serie de sistemas de control de acceso. Datos que son cerrados porque existe una política por parte de los editores en donde existe determinada información que es sensible, porque no se puede exponer públicamente debido a que es información que puede afectar a la competencia entre diferentes empresas, o información que está limitada para su uso por parte de las administraciones públicas, como datos de seguridad nacional o datos sanitarios, datos sensibles. También existen datos cerrados que están sujetos al ciclo de vida de los propios datos, porque hay periodos en la generación de los datos y su publicación, como datos abiertos, en donde esos datos no pueden ser expuestos porque están siendo procesados. Entonces, hasta que no se han analizado, validado y se ha analizado si es conveniente o no su publicación, pues no pueden publicarse de forma abierta. Y también existe un volumen bastante considerable de datos que no están disponibles mediante FTP. Por ejemplo, un fichero CSV o un fichero en RDF con un conjunto de datos RDF que está disponible mediante FTP para su descarga, en realidad son datos cerrados, porque en el ámbito de los datos enlazados o de los datos abiertos de la web semántica es como si no existiera, porque los diferentes recursos no tienen una ID que les identifique de forma individual. Aquí podemos ver cuál es el enfoque, la filosofía de la publicación de datos en la web del grupo del IEEE Consortium de datos en la web.
Vemos como un conjunto de datos pues tiene una descripción mediante una serie de metadatos en donde se describen información, por ejemplo, sobre cómo acceder a esos datos, una descripción, cuál es su procedencia, su licencia de uso y consumo, etcétera. Un conjunto de datos tiene varias distribuciones. Distribuciones que pueden ser en diferentes formatos, pero también diferentes distribuciones a lo largo del tiempo, porque un conjunto de datos dentro de un año puede cambiar y se puede publicar. Bien, pues antes lo que se hacía era reemplazar un conjunto de datos por otro. Ahora lo que se hace es conservarlo todos, pero indicar cuál es la última versión de un conjunto de datos. Es esencial seguir utilizando la arquitectura y la tecnología de la propia web y al mismo tiempo intentar recurrir en la medida de lo posible a estándares que nos permitan realizar descripciones que permitan incrementar la interoperabilidad semántica de dichos datos. Hay una serie de retos asociados a la publicación de datos en la web, por ejemplo, describir adecuadamente, metadatar adecuadamente los conjuntos de datos, definir licencias, definir e identificar claramente cuál es la procedencia de los datos, establecer una serie de indicadores de calidad que permitan a los que vayan a consumir los datos, los desarrolladores que los vayan a utilizar para construir sus propias aplicaciones, si ese conjunto de datos es adecuado o no a sus fines, realizar una gestión y seguimiento de las diferentes versiones, distribuciones de un conjunto de datos a lo largo del tiempo, utilizar identificadores adecuados que permitan citar determinados recursos que están dentro de un conjunto de datos o vincularlos por parte de terceros, utilizar diferentes mecanismos de acceso, utilizando formatos también adecuados, de manera que los datos se suministren a los consumers de datos en aquel formato que más se va a adecuar a sus finalidades. Utilizar también vocabularios lo más estándares posible, los que hayan sido desarrollados por una amplia comunidad de usuarios. Pues si yo quiero representar, por ejemplo, una clasificación, ¿para qué voy a definir una ontología para definir un sistema de organización del conocimiento cuando ya, por ejemplo, tengo SCROS? El enfoque el reto que tiene la web de datos respecto a los vocabularios es precisamente este. Y en este caso, herramientas como Linked Open Vocabularies es muy útil porque los desarrolladores pueden buscar otros vocabularios ya existentes. Proporcionar mecanismos de acceso sencillos a los datos, mecanismos estándar. También es necesario realizar una política de preservación digital de los conjuntos de datos. Hasta hace unos años los conjuntos de datos se eliminaban. Sin más, ahora por lo menos tienes que dejar de alguna manera algún tipo de indicación o información de qué ha pasado con ese conjunto de datos e incluso conservar versiones anteriores. También es necesario incluir mecanismos de retroalimentación para que los propios consumidores, los usuarios de esos datos, puedan comunicarse con los editores para subsanar errores, para realizar sugerencias, etcétera. También es definir mecanismos que permitan enriquecer los datos a partir de los vínculos con otros conjuntos de datos. Si yo tengo, por ejemplo, una base de datos en donde se están haciendo referencia a ubicaciones geográficas, pues yo puedo enriquecer mi conjunto de datos vinculándolo con los elementos de GeoNames, por ejemplo. Y también el problema que va a suponer la reedición de datos, como transformar, por ejemplo, una transformación muy clásica es traducir parte de un conjunto de datos. Bueno, pues eso también es algo que se tiene que contemplar, se tiene que analizar detenidamente en el caso de cuando estamos trabajando en la publicación de conjuntos de datos. Hay una serie de buenas prácticas que apoyan o aportan una serie de beneficios. Esas buenas prácticas las podéis encontrar aquí. No he incluido referencias bibliográficas al final de la presentación, porque en realidad las referencias están incluidas en las propias diapositivas, están contextualizadas dentro de las propias diapositivas mediante enlaces, y en este caso los beneficios de las buenas prácticas pues, van a permitir una mayor reutilización,
una mejor comprensión de la naturaleza de esos conjuntos de datos a partir de sus metadatos, una mayor capacidad para poder enlazar diferentes recursos de conjuntos de datos, dotar de mecanismos a las máquinas, a las aplicaciones para poder descubrir mediante los enlaces otros datos, más allá de los propios que están en el conjunto de datos local, establecer mecanismos para que los usuarios y consumidores de esos datos confíen en la veracidad o en la calidad de los mismos, mecanismos de acceso para que puedan acceder tanto las personas como las máquinas a los datos, a ser posibles incluso en tiempo real, en el caso de que sea viable, incrementar la interoperabilidad y también incrementar la capacidad de procesamiento por parte de las máquinas de dichos datos. Las buenas prácticas aquí están detalladas en esta diapositiva y en la siguiente. Veis que cada buena práctica pues tiene una serie de beneficios, están agrupados en función de los retos que he expuesto anteriormente. Actualmente hay 35 buenas prácticas vinculadas a los retos y clasificadas en función o asociadas a una serie de beneficios. Y la estructura que tiene cada una de estas 35 buenas prácticas, bueno, aquí hice un análisis de a qué beneficios estaba asociada cada buena práctica. Y lo que deduje o lo que puedo deducir es que la reutilización y la confianza de los datos, ese aspecto en el cual el grupo de datos en la web del TripleW Consortium ha hecho especial hincapié. Aquí podéis ver un poquito el porcentaje de asociación de las diferentes buenas prácticas a sus correspondientes beneficios. Una buena práctica, básicamente, aquí podéis ver un ejemplo, en este caso la buena práctica número 4, proveer información sobre la licencia de los datos, pues tiene una denominación, una justificación en donde se explica el porqué, el motivo por el cual se incluye esta buena práctica dentro del conjunto de buenas prácticas, cuáles son los resultados previstos en caso de su aplicación, diferentes soluciones o aproximaciones a su implementación, ejemplos, cómo probar que esa buena práctica se está desarrollando dentro de nuestro conjunto de datos, qué tipo de evidencias debe existir y cuáles son los beneficios que implica su aplicación, su puesta en práctica. Bueno, ahora, una vez que he hecho he ofrecido una visión un poquito global, general de lo que es la web de datos, me voy a centrar en dos casos un poco paradigmáticos de lo que es la web de datos. Y además me voy a centrar en dos casos que aparentemente hacen lo mismo, pero tienen dos enfoques diferentes. Uno de ellos es DBpedia. DBpedia es un proyecto colaborativo que comenzó pues hace ya pues unos 13, 14 años, en donde lo que se pretendía era extraer y publicar información estructurada, datos, a partir del conocimiento que está almacenado en las diferentes ediciones de Wikipedia. DBpedia se basa en una antología y esa antología se ha elaborado a partir de las plantillas descriptivas, Infobox, de Wikipedia. Pues hay plantillas para personas, lugares, animales, personajes ficticios, etc. A partir de una estructura de clases y subclases, pues han definido las propiedades que se pueden aplicar sobre las mismas y lo que se ha hecho ha sido un proceso de mapeado. Se han mapeado los diferentes elementos de la ontología con los correspondientes elementos de las Infobox de las distintas ediciones de Wikipedia, de las diferentes versiones lingüísticas que tiene Wikipedia. La ontología es un trabajo intelectual, pero gracias al mapeado, el proceso de extraer información, de extraer datos a partir de las diferentes ediciones en distintos idiomas de Wikipedia, automático, para el cual incluso existe un framework que cualquiera puede descargar y puede probar. La arquitectura de Wikipedia es un poquito la que veis. Básicamente lo que hace Wikipedia
es crear un conjunto de datos RDF, un conjunto de datos RDF que puede ser consultable a través de nuestro navegador mediante una serie de páginas enlazadas en donde se muestra qué datos han extraído de las diferentes ediciones de Wikipedia, y también existe un servicio Sparkle Endpoint para poder acceder, lanzar consultas Sparkle más precisas y poder acceder a datos concretos y datos específicos. Aquí vemos cómo a partir de la taxonomía de clases de la ontología de Wikipedia, para cada clase pues existen una serie de propiedades. Por ejemplo, en el caso de la clase científico, pues tenemos, ejemplo, que es una subclase de persona, o también tenemos definida cuál es el dominio, etc. De esa manera, nosotros estamos desarrollando una ontología de propósito general, ¿no? Una ontología tipo cross-domain. En ese caso, lo que nosotros encontramos en Wikipedia es que intenta formalizar el conocimiento humano de un modo muy amplio, porque al fin y al cabo en Wikipedia también reside dicho conocimiento. La clave de todo el funcionamiento de Wikipedia es cómo cada uno de los elementos de las infoboxes, de las plantillas descriptivas, se mapea con las diferentes propiedades de la ontología de Wikipedia. Este mapeado es el que precisamente permite la extracción automática de datos de Wikipedia. Y además, este mapeado es propio para cada idioma. Existe un mapeado de la plantilla, en este caso la ficha de científico, la plantilla científico de la edición en español de Wikipedia. Existe también un mapeado propio para la ficha de científico de la versión en inglés de Wikipedia, etc. Y finalmente, una vez que se extraen los datos, pues se conforma un conjunto de datos que se pueden visualizar a través de la web de este modo. También existe la posibilidad de acceder a esta información no solamente a través del navegador web, sino también en un formato específico como Turtle, como RDF XML, etc. El siguiente proyecto, o la siguiente propuesta de datos en la web es Wikidata. Wikidata aparentemente se podría pensar que hace lo mismo que de Wikipedia, y en cierto sentido lo hace. Sin embargo, el camino que ha elegido Wikidata, en este caso la Fundación Wikimedia, que es de quien depende el proyecto Wikidata, es totalmente diferente. En este caso, de lo que se trata es de editar de forma colaborativa datos estructurados. Es decir, si nosotros los artículos de Wikipedia los editamos de forma colaborativa, pues vamos a hacer algo con los datos estructurados. En lugar de artículos vamos a tener entidades y vamos a tener una serie de descripciones de dichas entidades mediante propiedades y valores, es decir, mediante una serie de metadatos. Podemos acceder a la descarga completa de los datos. También es posible obtener los datos mediante un proceso de negociación de contenido para recuperarlos en formato específico, disponer de un Sparkle Endpoint, una API para la elaboración de consultas, etc. Aquí tenemos un ejemplo. He venido utilizando el ejemplo de Paul Dirac a lo largo de toda la presentación. Pues aquí vemos el caso de la entidad Q47480, que en Wikidata es la que corresponde con Paul Dirac. Se realizó al principio de la puesta en marcha del proyecto Wikipedia, de Wikidata, se realizó una primera carga inicial de datos en Wikidata a partir de los datos estructurados básicos de las diferentes ediciones de Wikipedia. Y a partir de dicha carga básica, en cada artículo de Wikipedia podemos encontrar su correspondiente enlace al elemento equivalente en Wikidata. A partir de esa carga inicial, cualquiera puede acceder y cualquiera puede a Wikidata y cualquiera puede introducir datos y enriquecer la descripción de entidades.
un aspecto muy interesante de Wikidata es precisamente cómo Wikidata se ha construido a partir del conocimiento que estaba en Wikipedia, pero el siguiente paso que se está dando, sobre todo en la edición inglesa, es que las infobox ya se están elaborando a partir de lo que hay en Wikidata. Es decir, en el caso, por ejemplo, del telescopio Hale en la edición en español, en castellano, nosotros podemos ver cómo el editor del artículo tiene que especificar de forma manual los diferentes componentes, los diferentes elementos de la infobox. En el caso de la edición inglesa, en el mismo artículo, vemos cómo no hay nada. ¿Por qué? Porque esta plantilla se elabora, la plantilla de la Infobox se elabora a partir de la extracción de datos de Wikidata. Entonces es un poco un camino de ida y vuelta. Yo, en un principio, me nutro en Wikidata, me nutro de Wikipedia, pero posteriormente lo que voy a hacer es que las entidades, los datos estructurados que están en Wikidata, las voy a reutilizar para la construcción automática de las infoboxes. Por supuesto, también se dispone de un Sparkle Endpoint para poder acceder, para poder lanzar consultas. Y además también existe también un enfoque que se está utilizando muy asociado al consumo de Big Data, porque estamos hablando de conjuntos de datos que tienen millones y millones de tripletas, y para su consulta viable se está empezando a trabajar, o hace ya un par de años que se está empezando a trabajar en aportar otro medio alternativo a Sparkle, porque el problema de Sparkle es que sí que permite de alguna manera especificar consultas complejas, pero al mismo tiempo el servidor se puede ver sobresaturado, sobrecargado. Lo que hace Linked Data Facts es plantear la posibilidad de que el usuario o una aplicación informática indique o especifique algunos de los elementos del patrón de sujeto, predicado y objeto de las tripletas, y a partir de ahí recupera todas las tripletas que coinciden con ese patrón, sin ningún otro tipo de procesamiento y tal como ofrece Sparkle. No es, por supuesto, tan potente como Sparkle, pero sí permite acceder a grandes conjuntos de datos. Bueno, pues muchas gracias por la atención que he tenido. Espero que hayáis visto provechoso este webinar y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Yo estaba reflexionando mientras tú ibas explicando que todo este esfuerzo de poner metadatos, claro, luego se nos escapa un poco los ejemplos prácticos que le sacan provecho a todo este esfuerzo, ¿no? Ahora al final nos has mostrado Wikipedia y Wikidata, pero de alguna manera al usuario normal no le llega, digamos, inputs de que esta web semántica realmente esté haciendo cambios importantes, ¿no? No sé si esto es simplemente una impresión o realmente la web semántica todavía le falta un poco para tener resultados más espectaculares. Mi opinión al respecto es que se trata de una tecnología muy transparente. Es decir, el usuario final, ¿qué es lo que percibe? Pues que tiene asistentes virtuales que se han nutrido precisamente de la extracción de datos estructurados de la web. Percibe, por ejemplo, que los contenidos de páginas web se recuperan mejor a través de los motores de búsqueda. Entonces, es como un poco la tecnología que nosotros tenemos en un automóvil, en un coche. Es un conjunto de tecnología que no sabemos cómo funciona, pero sabemos que cada vez conducir un coche es más sencillo, más seguro y más económico. Entonces, en el caso de la web semántica, es cierto que en el caso del desarrollo de estas tecnologías no es un camino directo.
no es un camino en donde haya habido una progresión. Por el camino han muerto muchas propuestas, han muerto muchas tecnologías, han aparecido otras nuevas, se han transformado. El caso de Debedia, por ejemplo. Yo tengo la impresión que Debedia posiblemente dentro de unos años ya no tendrá tanto sentido porque ha llegado un proyecto como Wikidata que se va a convertir en un hub de datos estructurados del conocimiento humano y en donde cualquiera puede crear y publicar. Ya es posible que ahora mismo no veamos esta potencia, pero nadie veía hace 10 años la potencia que va a tener, por ejemplo, Wikipedia hoy día. Y yo creo que en el caso de los datos estructurados, pues estamos un poco ahí, porque ya desde las empresas cuando se realiza, por ejemplo, un minutado de un recurso audiovisual, pues ya se está empezando a conectar con entidades de Wikidata o con entidades de GeoNames. Ya se están utilizando los conjuntos de datos para aplicaciones móviles o aplicaciones de terceros. Y yo creo que la clave, más que la tecnología, es que realmente tengamos conjuntos de datos de calidad. Y conjuntos de datos de calidad como GeoNames o conjuntos de datos de calidad como Wikidata, pues lo que va a suponer es un consumo y una explotación masiva. Y tal vez lo bueno de esta tecnología es que es transparente para los usuarios. Pues Juan Antonio, muchas gracias por el webinar y los que lo vais a ver pues en diferido ya sabéis un pequeño resumen en un vídeo y lo colgáis en el aula virtual. Pues nada, lo dejamos aquí, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a ti, Stoffel. Adiós.